La primera aplicación que vamos a requerir en nuestros computadores es Anaconda Python. El instalador se descarga desde anaconda.com. Al abrir la página se encuentran con el enlace a la descarga del instalador que se configura automáticamente para el sistema operativo que ustedes estén trabajando. Estoy trabajando en este caso en un computador con una instalación de Windows 10, de la cual ya había yo previamente descargado el instalador, por tanto voy a cancelar esta descarga. Una vez que esté descargado en sus computadores, el procedimiento es el típico. Desde las descargas, seguir las instrucciones del instalador. Este no tiene grandes misterios, pero de todas formas les voy a acompañar en el proceso. Y sobre todo me interesa ayudarles a hacerles más familiar la aplicación que preferentemente vamos a utilizar, que es los cuadernos de Jupyter. En el proceso del instalador vayan seleccionando todas las opciones por defecto. En este paso ustedes van a observar que los archivos del instalador no se descargan en archivos de programa, sino que en una carpeta dentro de su carpeta de usuario. En mi caso, la carpeta de usuario se llama laptop. Ustedes en sus computadores pueden tener acá cualquier nombre de usuario que ustedes hayan configurado dentro de Windows. Si su nombre de usuario tiene espacios entre medio, probablemente reciban una alerta que les va a indicar que los nombres de las rutas de carpetas que contienen nombre de usuario no son recomendadas, pero en la experiencia que hemos tenido, la verdad es que eso no trae complicaciones. Simplemente acepten ese mensaje y prosigan con la instalación, como va a ocurrir acá. Mantengan las opciones por defecto, registrando Anaconda 3 como la ruta de defecto de Python. Y una vez que ya todos estos pasos de configuración elementales estén listos, el instalador se va a encargar de cargar en su computador los archivos requeridos para su funcionamiento. Una vez que se completa esta parte del proceso, van a tener la opción de lanzar Anaconda, y la forma típica de hacerlo es desde la carpeta de Anaconda que se acaba de instalar. Van a encontrar varios lanzadores. El Anaconda Navigator es típicamente la forma de comenzar. Aprovecho esta parte para comentarles que es Anaconda Python, que es un paquete de distribución de Python que contiene, junto con el núcleo de Python, el Python Core, una serie de otras aplicaciones destinadas a los múltiples usos comunes que tiene Python en ingeniería y en ciencia de datos y en las aplicaciones y en programación en general. Van a encontrarse una serie de herramientas de las cuales nosotros vamos a trabajar preferentemente con Jupyter. Jupyter Notebooks se puede lanzar desde aquí mismo, desde el lanzador incluido en el Anaconda Navigator, pero la verdad es que no hace falta siquiera llegar a esta parte y podemos lanzar Jupyter Notebook directamente desde la ventana de búsqueda de aplicaciones de Windows. Si aquí escribimos Jupyter, nos dirige inmediatamente al lanzador de Jupyter Notebook, y esta es la forma habitual donde vamos a trabajar para hacerlo más rápido. ¿Qué hace el lanzador de Jupyter Notebooks? Levanta un servidor web alojado en el localhost, alojado en su propio computador, el cual dirige y levanta el browser que ustedes tengan por defecto. El navegador web que sea de su preferencia es el que se va a abrir para dirigir a una ventana en la cual ustedes pueden navegar por las carpetas de su computador, por las carpetas de su usuario de Windows en este caso. Y esta es la parte que me interesa detenerme un poquito para comentarles. Antes de seguir, si ustedes han tenido alguna dificultad para llegar hasta este punto, si no se abre automáticamente la ventana del navegador o si la cierran accidentalmente, pueden cerrar el navegador manteniendo esta ventana de consola activa. La última línea, cuando se levantó el servidor web, aparecen accesos mediante la dirección al servidor local en tres formas. Cualquiera de estas tres que ustedes elijan la pueden copiar
control C para copiar y pegarla en el navegador, y con eso van a dirigirse a la misma carpeta que se había abierto antes automáticamente, a la misma ventana del explorador, digo, que se había abierto automáticamente. Este web browser que está mostrando el acceso a las carpetas de su computador, quiero mostrarles que en realidad estas son las carpetas de su computador, y donde está alojado en este momento es en su carpeta de usuario. Si ustedes abren una ventana de explorador de Windows y se dirigen a la carpeta de usuario, el nombre de usuario que ustedes tengan, esta carpeta es exactamente la misma que está mostrando la ventana de Jupyter Notebooks que se abrió en el web browser. Van a ver que algunas carpetas tienen nombre distinto y hay algunas que pueden ver y otras que no. Por ejemplo, las carpetas .conda, .continuum y IPython que se crearon al instalar Anaconda no son visibles desde esta ventana del explorador web, porque las carpetas que comienzan, los archivos y carpetas que comienzan con puntos, son archivos y carpetas ocultas para Linux, para el sistema operativo de Linux, y este servidor web, si bien está corriendo sobre Windows, está configurado y construido sobre las bases de los bash de Linux. Por tanto, no aparecen, no se ven acá de la misma forma que se ven en el explorador de Windows. Asimismo, las carpetas de contactos, descargas, documentos, escritorio, que son las carpetas de su usuario de Windows, aparecen en esta parte como Contacts, Desktop, Documents, Downloads, porque aparecen los nombres de las carpetas reales que están en el computador. Lo que hace Windows para mostrarles, cuando está configurado en español, es que hace una máscara a los nombres de carpeta, pero las rutas reales son las que se están viendo en este lugar. ¿Y cómo pueden estar o verificar y confirmar esto? Porque pueden acceder a cualquier carpeta donde ustedes tengan algún documento. Esta es una instalación limpia, no tengo muchas cosas, pero por ejemplo en mi documento yo tengo un par de carpetas y unos archivos que he creado previamente y que acá las encuentro dentro de la carpeta de Documents. Son exactamente las mismas carpetas y archivos. Voy simplemente verificando que lo que estoy revisando desde el explorador web no es internet, sino que es un servidor local que está navegando por los archivos de su propio computador. Y lo que va a hacer Jupyter Notebooks es manejar, por tanto, archivos que están alojados en su computador local. ¿Dónde van a estar? La verdad es que es más cómodo y más útil siempre ubicarlos en alguna carpeta que destinemos para esos efectos. Ustedes pueden destinar cualquiera de estas carpetas para trabajar con los cuadernos de Jupyter. Yo recomiendo y sugiero crear una carpeta nueva. Lo estoy haciendo ahora desde el explorador de Windows. Una carpeta que le llamamos Jupyter. La creo en el explorador de Windows y se actualiza el web browser donde estoy accediendo desde Jupyter Notebooks, y aquí encuentro entonces mi carpeta Jupyter, que en mi caso recomiendo crear para alojar dentro de esta todos los cuadernos de Jupyter que vamos a trabajar. ¿Y qué es un cuaderno de Jupyter? Bueno, es un archivo que se crea en este servidor local y que interactúa con este web browser para manejar código de Python. Vamos a crear un primer cuaderno de Jupyter. Lo vamos a crear desde dentro de la carpeta Jupyter que he accedido. Creo un nuevo cuaderno de Python 3 y se abre una nueva pestaña del explorador del navegador web, donde voy a poder crear código de Python y ejecutar código de Python en celdas. Cada una de estas celdas se pueden ir creando o eliminando para alojar el código en su interior y generar aquí el código necesario para hacer pruebas, ejecutar ese código y obtener resultados en forma muy, muy práctica y mucho más cómoda de lo que sería trabajar en una consola, que es la forma habitual de hacerlo dentro de Python. Nuestra forma de trabajo va a ser estos cuadernos de Jupyter por una serie de características que vamos a ir conociendo. Por ejemplo, puedo crear variables y ejecutar código tal como lo haría en un script o en la consola, creando el código al interior de las celdas
debemos luego ejecutarlos. Para ejecutar el código se puede presionar este botón de Run, que al hacerlo genera un número de ejecución. Van a ser números correlativos dentro de un cuaderno de Jupyter. Y en este caso la orden fue: cree dos variables, una llamada A, una llamada B, y puedo luego que esas variables han sido creadas, que la celda ha sido ejecutada, utilizarlas para realizar otras operaciones con ella. Por ejemplo, esta siguiente celda la ejecuté no presionando el botón Run, sino generando la combinación de teclas Control Enter. También funciona la combinación Shift Enter. Y me generó un segundo número de ejecución de código y una salida correspondiente. Dependiendo de los comandos de Python que estemos usando, de las instrucciones, hay instrucciones que generan salida y otras que no generan salida. Estas serían las salidas que se generarían dentro de un shell, dentro de una consola, pero acá se están ejecutando al interior del cuaderno de Jupyter. ¿Cuál es la gran gracia de estos cuadernos de Jupyter? Que esta información que hemos ingresado y que se ha ejecutado, lo estamos haciendo en una interfaz muy cómoda, que es un explorador web, y además estas salidas que se ejecutan en el código quedan almacenadas en el cuaderno. Si yo este cuaderno lo guardo, lo cierro, en este momento el cuaderno se llama Untitled, ese es el archivo, está en ejecución, se mantiene aún en ese icono de color verde que indica que el cuaderno está corriendo dentro del servidor. Si lo abro de nuevo, se abre una nueva pestaña con toda la información y con todas las, en este caso, las variables de memoria almacenadas aún en el computador, en la memoria RAM del computador, puesto que el cuaderno se mantiene en ejecución. ¿Cómo sé esto? Porque si consulto por la variable b, por ejemplo, me entrega una salida que dice que es 2. Este archivo lo puedo volver a cerrar, y si lo quiero ya detener, eliminar las variables de la memoria, debo apagar el cuaderno, el icono cambia de color, lo puedo volver a abrir y observo que las variables dentro del archivo del cuaderno de Jupyter mantienen incluso los últimos resultados obtenidos. Ahora, si bien la memoria ya está limpia, y lo puedo ver porque si trato de ejecutar una celda, por ejemplo ejecuto esta última celda, me dice un error porque la celda no está ejecutada, la variable b no existe, no ha sido creada previamente, no está definida. Para hacerla tengo que volver a ejecutar todas las celdas anteriores. Y ahora sí, ¿qué tenemos? Tenemos un archivo que me permite generar código, probar código de Python al interior de celdas, reservar en memoria, mantener en memoria estas celdas aún cerrando los cuadernos mientras estos se mantengan en ejecución. Y si no se mantiene en ejecución, si simplemente apago, detengo la ejecución de ese cuaderno, aún así los resultados están almacenados dentro del archivo y pueden ser compartidos. Como es un archivo, este puede ser compartido y se puede manejar como un archivo. Puedo volver a abrir el archivo, cambiar el nombre desde la utilidad suficiente para esto. Voy a ponerle mi primer cuaderno. Y ese archivo, mi primer cuaderno, como decía, si lo cierro, lo apago, lo puedo tomar, compartir en una memoria portátil, enviarlo por correo electrónico y por tanto compartir código y compartir resultados de código entre distintos usuarios de la aplicación de Jupyter Notebooks. Esta quedó alojada dentro de la carpeta de Jupyter, allí donde lo creamos. Este archivo, que es una extensión característica, la extensión es IPINB, la extensión de los cuadernos de Jupyter Notebooks, lo podemos copiar, comprimir, enviar por correo electrónico y por tanto tener una forma muy versátil para compartir información de código, de la ejecución del código y de los resultados obtenidos. Esta es una forma que comúnmente vamos a utilizar para probar, testear scripts en códigos de Python y compartir la información entre distintos usuarios. Así que con esta primera aproximación tenemos ya una primera herramienta que será de utilidad para las actividades que vamos a realizar.